Comenzamos, pues. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 4 de noviembre del año 2024. El título del editorial de hoy es el siguiente: ¿cuándo entenderán que ellos también se hundirían? ¿A quiénes me refiero? Evidentemente a la anticientífica y a ese gabinete que es puro cascajo, basura intelectual, no saben nada y ahí están. Funcionarios corruptos, corruptores ellos mismos, algunos intelectuales, entre comillas, algunos cercanos que están ahí por oportunismo, por corrupción, etcétera. Pero no entienden todos ellos que también se hundirían con el país. Pero tampoco lo entienden empresarios de muy alto pedorraje, diría Paco Sea, que también se hundirían con el país. ¿Por qué? Porque su vida empresarial, entre comillas, ha dependido casi exclusivamente en las relaciones con el poder. Viven para el poder, para contemporizar con él y obtener los beneficios de esa relación insana. La historia es rica en estos ejemplos y me voy a referir a 2 o 3 casos en el siglo XX. El primero, quizá y más notorio por el asesino que fue, es Joseph Vissarionovich Stalin. Stalin era, no, y esto no lo hago como homenaje a la anticientífica, pero era casi igual que ella. Stalin era una persona que creía que sabía de todo. Hay algunas cosas que sí conocía, por ejemplo, como georgiano, él era una de esas minorías en el zarismo oprimidas y explotadas. Él escribió un librito, un folletito que se llama Sobre la cuestión nacional. De ahí en fuera sabía engañar, sabía traicionar, sabía matar y como dicen, el que a hierro mata, a hierro muere. Desde principios de los años 20, 30 años después, fallece producto creo que de una embolia, algún infarto cerebral, y relatan las obras que se han escrito en torno a esos últimos momentos de Stalin, que estaba rodeado ahí por algunos de sus cercanos, asesinos también, empezando por Lavrenti Beria, que era el ejecutor y el de la policía política, y cae él y ahí tirado en el suelo, ahí para regocijo de los que fueron sus cómplices, así falleció Stalin. Un hombre que recibió loas de los comunistas latinoamericanos aquí en México. Las esposas de los miembros del partido le tejían cosas, almohadas esas con hilaza y palomitas. Neruda mismo escribió una almibarada oda a Stalin, donde dice Stalin, torre de palomas, padrecito de todos los pueblos, algunas cosas almibaradas, porque también Neruda tuvo no solo los 20 poemas de amor y una canción desesperada, sino también tuvo su parte demagógica, su parte, vamos a decir, ideológica, pues, ¿no? Pero aún así, no obstante la fuerza que tenía Stalin, murió tirado en el suelo cuando la naturaleza le cobró mediante un infarto cerebral o una embolia, una cosa así. Ese es un caso. El segundo, Mao Zedong. Mao Zedong, un hombre que encabeza el Partido Comunista desde 1900, se funda el partido en 1921, encabeza
a un área o a un grupo dentro del partido que se oponía a la dirección o a la línea que trazó Moscú y se fue a las montañas Shinkan después de aquellos de la larga marcha y encabezó una revolución desde el campo para copar las ciudades y llega, triunfa sobre Chiang Kai-shek y su ejército y el 1 de octubre del 49 se funda la República Popular China y él declara eso desde la tribuna en la plaza Tiananmen en Pekín. De 1949 a 1976, cuando muere en diciembre del 76, causó un daño que se cuantifica en decenas de millones de muertos, aparte del daño estructural material que le causó a la República Popular China. Muere en la cama un hombre exageradamente obeso, un hombre que, de acuerdo al relato que hace su médico particular, hay un libro muy interesante que se llama La vida privada del presidente Mao, The Private Life of Chairman Mao, un hombre que fue 23, 24 años su médico particular, un hombre que describe ahí cómo muere sin dientes, nunca se lavó la dentadura, un hombre acabado, cuenta cómo le llevaban jovencitas, 14, 15 años, para intentar cohabitar con ellas, porque una de las ideas que existe entre las perversiones orientales es que un viejo que cohabite con una jovencita, 13, 14 años, vírgenes por supuesto, eso le daría juventud a él también. Así murió Mao Zedong, rechazado por cientos de millones de chinos por el daño causado. ¿Quién más cercano a nosotros? Entre muchos otros que les pasó lo mismo. Fidel Castro, un hombre megalomaníaco, un dictador, un hombre que entrega a su país y algunas cosas como el azúcar, la soberanía, etcétera, en aras de proclamarse el líder absoluto de la revolución en América Latina. Y llega un momento en que también la naturaleza le cobra y termina ahí con su bolsa porque no podía defecar, etcétera, destrozado y muere ahí. También su vida fue la responsable, sus actos, de cientos de miles de muertos, de asesinados, fusilados, desterrados a granjas de reeducación, otros desterrados del país. Le siguió Castro el Menor, un asesino natural que gozaba mandando al paredón junto con a él, el Ernesto Che Guevara, que aquí una bola de idiotas funcionales babean ante la memoria de ese asesino argentino cubano. ¿Cómo murió ese que quería ser el que iba a crear 1, 2, 3, muchos Vietnams en América Latina? En una parte de la montañosa Bolivia, despreciado por los campesinos y denunciado por ellos, y en una plancha de cemento ahí su cadáver sucio, harapiento casi, así encontró también. Podríamos seguir y hablar de quién les gusta a ustedes, Hugo Chávez, por ejemplo, Perón, gente así que se creyó en los cuernos de la luna, porque jamás entendieron que si no construyen algo, que si no modernizan el país que gobiernan, que si no elevan la calidad de vida de sus gobernados, más temprano que tarde, o la naturaleza se encarga de ellos, o un levantamiento popular, o un motín, una rebelión sin control alguno, los destroza, los fusila. El caso de la familia, de la pareja Nicolae Ceausescu y su esposa.
las imágenes de cómo lapidan, cómo matan a Muammar al-Gaddafi, a Mussolini y a su amante, y así. Hitler, cómo muere. Sí, como diría Emilio Tuero en aquella famosa canción de Quinto Patio, las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación. No recuerdo si es Quinto Patio o es, ¿cómo se llama esta canción, hombre? Algo de Qué malo amor o alguna cosa así. En México hoy pasa lo mismo. El caso del bulto, para ver ustedes en poco tiempo cómo va a morir él. Su salud es precaria, hoy se esconde del juicio popular, donde se pare va a ser abuchado, por eso ha desaparecido, quién sabe dónde esté y es irrelevante dónde esté. Y así va a pasar a la historia la hoy doctora, la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Así quedarán en el basurero de la historia, en las heces de la historia, los Noroñas, las Itlalis, los Monreales, el hombre de las jirafas y su parentela, todos ellos ahí van a quedar. Está probado históricamente. El ansia de libertad del ciudadano, de la persona, de querer vivir mejor, al principio se le domina, se le controla, pero llega un momento en que no hay fuerza que pueda detener esa ansia de libertad de la persona. Eso va a pasar en China con Xi Jinping. Eso va a pasar con Vladimir Putin en la actual Rusia. Va a pasar con Erdogan, con Orbán en Hungría. Va a pasar con Trump en los Estados Unidos. Es inexorable ese fin de esas personas. De tal manera, pues, que todos esos señores de horca y cuchillo los vamos no a ver, pero sí saber que van a estar entre las miasmas, entre las heces de la historia. Ahí ese es su verdadero lugar donde sus restos, mermados por Cronos, ahí van a reposar. Por eso, qué triste es ver a todos estos doctores alrededor en ese panal de rica miel que es el gobierno de la actual anticientífica, disfrutar las mieles, pero no se dan cuenta que cada periodo gubernamental será menor en la práctica, no en la ley. Los va a ver ustedes y no van a tener tiempo de huir, serán muchos los compromisos, todo por no haber entendido que cuando el daño que han hecho, mucho, profundo, y que hunde al país, ellos se hunden también con él. Y a 2 que 3 empresarios les va a suceder lo mismo. Y lo que quedará en la memoria de millones de mexicanos será el desprecio para esos. El ingeniero Slim, vivo todavía y deseo por el bien de su familia que viva muchos años, pero ese es el fin que le espera. No obstante, sus relaciones y apoyo a los millonarios de Cristo, él es quizá la familia de más poder económico en México que les ha dado cientos de millones de pesos, si no es que miles de millones de pesos, pero eso no compra ni paraíso alguno, ni tampoco felicidad alguna. La vida es cruel y más con los que piensan que le pueden ganar a la realidad que generan. Imposible. Y eso, repito, es lo que estamos viendo, atestiguando hoy. ¿Cuándo van a entender estos que cuando hundan totalmente al país, ellos también se van a hundir? Jamás lo entenderán, porque se sienten supremos.
van a ser los que van a ir abajo, van a ser los cimientos de esa cantidad tremenda de ruinas que están generando. Miren ustedes, la soberbia es pésima consejera, pero es la norma en este tipo de personas. Ahora tenemos la anticientífica que otorga legitimidad a unos y a otros. Y aquellos que no comulgan con sus formas absurdas o con sus mentiras, sus grotescas posiciones, les quita toda pizca de legitimidad. Afirma ayer o hoy por la mañana, el Zedillo no tiene legitimidad para criticar la reforma judicial. ¿Quién es ella para otorgar títulos de legitimidad? ¿Cuál es la realidad? Que es tan incapaz, ella tan ignorante, que no sabe de la reforma constitucional que hizo el doctor Zedillo. El doctor Zedillo logra que de aquello que era una Suprema Corte con 20 y tantos ministros, se convierta en un tribunal constitucional que todavía hoy se le mueve la patita, pero que ella y los suyos, empezando por el bulto, han pretendido acabar con la complicidad de decenas de diputados y senadores, que ni siquiera saben lo que aprobaron, ni siquiera han leído los textos donde se soporta las barbaridades que aprobaron. Noroña, reto a que cualquier ministro de la humanidad o que me demuestre que es posible que la Suprema Corte modifique la Constitución. Y dice uno, bueno, ¿y este hombre de dónde saca eso? En México, la Suprema Corte, bueno, hasta Lenia Batres, que ya es decir, sabe que la Suprema Corte no mete mano a una ley o a un reglamento. Lo único que hace la Constitución, porque así el texto supremo lo establece y le ordena, que revise si esa ley, si esa pieza legislativa aprobada por el Congreso cumple con lo que establece la Constitución. Pero ella no la modifica, no toca la ley, la analiza y concluye si está acorde con el texto y el espíritu de la Constitución. Sin embargo, las huestes que babean alrededor, primero de López y ahora de la anticientífica, creen eso a pie juntillas. Pero ahí está Noroña. Quienes revisen la biografía política de Noroña para que se den cuenta. Y así. Pero luego dice esta señora, ¿y saben ustedes dónde publicó ese texto? No en un periódico mexicano, no en esto, sino en el Washington Post. ¿Se imaginan ustedes? Seguramente lo único válido para ella, es publicar en La Jornada, un periódico que si no fuera por los casi 200 millones de pesos por año que le otorga el gobierno federal para que tenga vida artificial, hace años habría desaparecido La Jornada, esa ilusión periodística, ese Granma versión con Azupo en México. Ahora resulta que ella otorga diplomas de legitimidad. Ahora resulta que ella en su soberbia y en su locura dice dónde es válido publicar y dónde es casi una traición a la patria. Sin embargo, qué pequeña es la anticientífica ante un personaje que hizo una presidencia de excelencia, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, aunque le duela. Ahora bien, yo no sé si cuando alguien vaya a publicar algo, un análisis político, tiene que pedirle permiso a la anticientífica para que le diga, ve y públicalo en La Jornada,
o ve y coméntalo en el canal 11, en el programa de estos cómicos de tercera, devenidos en analistas políticas de quinta. O vea que te entreviste Sabina Berman, ¿verdad?, que aceptó hace unos días que es una corrupta, porque le entregó 200,000 pesos a un juez, dicho por ella, para obtener una decisión favorable a sus intereses. Esos son los panegiristas, primero de la 4T y ahora del segundo piso, cualquier cosa que ello signifique. Y luego tenemos casos como estos peones, estos que detienen a las riendas del caballo para que el jefe se suba, ponga el pie en el estribo y luego se monte. Un señor de apellido Gutiérrez, que creo que es el que preside o coordina la fracción o no sé qué hace. No, él es presidente de la mesa directiva de Cámara de Diputados en relación con el voto emitido hace unos días por un personaje impresentable como el que más, un señor Aces, un producto de ese viejo y acedo sindicalismo corrupto que trafica con contratos blancos, con diplomas de impunidad o títulos de impunidad para ciertas obras, etcétera, que se va de la CTM y se incorpora a donde está la nueva fuente de maná ahí. Pedro Aces, hoy diputado federal y brazo derecho contra la opinión de colegas de ellos diputados con el tapete zacatecano. El señor es un hombre pudiente, es un hombre que ha acumulado capital, propiedades, etcétera. Le gusta la fiesta brava, tiene creo alguna empresa o es socio en España de alguna empresa, le gusta el béisbol de las grandes ligas y el día de la votación crítica o que había ahí en diputados, el señor está en el Yankee Stadium viendo el juego de los Dodgers contra los Yankees en esta serie mundial reciente. Y resulta que apareció su voto en el tablero. En una votación constitucional que no emite el voto a distancia, en esas condiciones alguien acucioso dice, bueno, si hay una foto donde está este señor allá, bueno, en ese momento aparece este palafernero, ahí este lacayo de Gutiérrez, y habla de las intermitencias y que esto y que probablemente alguien y acá, todo por no decir se hizo trampa o alguien pretendió hacer trampa y ya se borró su voto, se hablará desde la fracción con el señor Aces para que eso no se repita. Pero no, es decir, ese es el nivel de estos gángsters, de estos corruptos, que ni siquiera tienen el valor de reconocer que esta persona no estaba en México y que hicieron trampa, hicieron chapuza. Esos son los morenistas por los cuales babean decenas de millones que extienden la mano y reciben la dádiva miserable. Y termino contándoles una anécdota. Cuando los dirigentes del 68 que fueron detenidos en esos días después del 2 de octubre o el mismo 2 de octubre, y que se fueron a Sudamérica, a Chile fundamentalmente, y luego regresaron, cada uno a incorporarse a lo que consideró que era su deber hacerlo. Entonces, el ingeniero Manuel Marcué Pardiñas, vivo todavía en aquel entonces, miembro distinguido del Partido Comunista Mexicano y un empresario medio. Él tenía una gran imprenta donde se imprimía la revista Política durante muchos años. Entonces había un grupo de esos que regresaron, que por relaciones de amistad con algunos familiares de Marcué, total que rodeaban. Y cuando ellos llegaron y empezaron a incorporarse
a algunas áreas del gobierno federal, les dijo: no sean pendejos, si se van a vender, véndanse caros, no por migajas. ¿Por qué? Porque algunos de los ahí presentes, en una chambita en la PGR, recuerdo alguno, en otro por acá y por allá. Entonces Marcué, tomando en cuenta pues el prestigio, entre comillas, que tenían algunos de ellos como dirigentes, les dijo: no malgasten ese prestigio, véndanlo, pero véndanlo caro. Así están los Gutiérrez, las Citlalis, los Mieres, así están otros que rodean a Monreal, al hombre de la jirafa, así están. Se van a vender, órale, véndanse caro, hombre. Siquiera para cuando venga el descrédito, tengan el capital suficiente para que puedan vivir sin problemas. No se vendan por migajas, pues. Sin embargo, son tan ignorantes estos morenistas que rodean a los meros camajanes, diría el clásico, no les da la neurona para eso. Cráneos huecos, vacíos, es lo que son. Repiten clichés acedos, caducos, las más de las veces sin entender lo que dicen. Por eso termino este editorial diciéndoles: ¿cuándo van a entender? Preguntándoles más bien, ¿cuándo van a entender que cuando caiga el país, ustedes también van a hundirse con él? Aquí termina el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 4 de noviembre del año 2024.